Anya paseaba por la calle, inhalando con deleite el aire fresco y gélido. Tras una jornada entera en la agobiante sala de archivos, aquella sensación resultaba casi mágica y asombrosa. Por fin, podría regresar a casa y simplemente dejarse llevar sin tener que preocuparse por nada. Hacía 1 año y medio que Anya se había casado, y durante todo ese tiempo había sido feliz como una niña al volver a casa, convencida de que no había lugar mejor en el mundo que su hogar ni hombre más perfecto que su esposo Oleg, a quien había conocido en la adolescencia. Eso ocurrió. De manera curiosa, no en la ciudad donde ambos nacieron y crecieron, sino más allá de las tierras de Te, aquí de vacaciones en la costa del mar. Luego Anya, recuerdo, durante un turno en un campamento para niños, se lastimó la pierna y un joven del grupo de personas mayores se ofreció a asistirla a llegar al puesto de primeros auxilios, el cual no estaba tan cerca como para que los primeros intentos torpes de brindar apoyo a la niña que saltaba sobre una pierna y gemía desesperadamente ya no tuvieran éxito, por lo que, Oleg tomó una decisión resuelta y la única correcta en esa situación, simplemente la cargó en sus brazos. Guiaba a la chica a su destino con determinación, algo que nunca antes había experimentado. Ella se sentía abrumada por la tensión, sin saber cómo reaccionar. Sin embargo, no podía ignorar la envidia de las demás chicas de los otros grupos. Le complacía que fuera él, un chico alto, fuerte, moreno y audaz, quien la llevara en brazos, en lugar de otros. Además, nadie notaba que se había torcido el tobillo, ya que todos estaban impresionados por su llegada. Oleg respiró profundamente, intentando mantener la compostura. De la forma más discreta posible, Oleg ayudó a Ana a subir al segundo piso con confianza. Allí, el médico de guardia la recibió después de que la niña fuera examinada y vendada. Con valentía, Oleg levantó a Anya en sus brazos y la llevó al destacamento. Por supuesto, un suceso de tal magnitud no podía pasar desapercibido en el bullicioso entorno adolescente. Por la noche, mientras Ana se burlaba de sus novios con la ayuda de Oleg Doppler, los demás simplemente se reían a sus espaldas. A pesar de ello, Oleg no le prestó atención. Guió a Anya hacia la mesa donde se sentarían juntas. Las compañeras de su grupo estaban reunidas, recordándole que no debía aventurarse sola después de la cena. Él siempre estaría allí para ayudar. Así fue como nació su amistad, que con el tiempo se transformó en una conexión más profunda, evolucionando de la simpatía al amor. Oleg rememora esperarla afuera de los clubes nocturnos, donde Ana simplemente se sentaba en un banco y él la acompañaba de vuelta a la base. Con el tiempo, tras superar obstáculos y desafíos, Anya y Oleg la invitaban a bailar, descubriendo que vivían en zonas opuestas de la ciudad, aunque esto no impedía su comunicación. Los jóvenes comenzaron a llamarse, a veces pasaban horas hablando por teléfono, quedándose dormidos al amanecer. Ambos disfrutaron de esta conexión, sintiendo una especie de ritual prohibido y misterioso, inalcanzable y desconocido. Lo que compartían era como un secreto exclusivo, cuidando cada detalle. Ana no se ilusionaba con la idea de que ella y Oleg mantendrían contacto en el futuro, sabiendo que las relaciones adolescentes rara vez perduran en la adultez. Indudablemente, las familias de ambos eran completamente opuestas. Podrían considerarse incluso como polos opuestos en muchos aspectos. Por ejemplo, Oleg creció en un entorno familiar acomodado, con el privilegio de tener tanto a su madre como a su padre presentes en su vida. Nunca le faltó de nada y creció como un niño mimado y querido por todos sus parientes. En cambio, Anya no tuvo la misma suerte. Criada únicamente por su madre tras la prematura muerte de su padre cuando era solo una niña, esta mujer decidió no volver a casarse para poder brindarle a su hija un hogar estable. A pesar de la tristeza por la pérdida de su esposo, logró asegurarles un techo donde vivir después de su partida, y así permanecieron juntas. En una zona residencial, se encontraba un diminuto apartamento de una sola habitación, lo cual no era del todo malo. Sin embargo, la mujer enfrentaba graves dificultades financieras. La madre de Anya nunca se aferraba a un trabajo por mucho tiempo, se había casado joven y solo contaba con un título técnico en mercadotecnia. Desde que tuvo a su hija, carecía de experiencia laboral y un empleo estable. Siempre estaba en búsqueda de algo nuevo, sin éxito, a excepción del techo que su esposo les proporcionaba.
El futuro de ella y su hija era incierto. A pesar de todo, la pequeña siempre se mantuvo impecable, ataviada, nutrida y educada gracias a la constante vigilancia de su madre. Anna incluso llegó a estudiar piano, pero tuvo que abandonar las clases cuando su madre cambió de trabajo y no había quien pudiera llevar a la niña de un lado a otro. Sin embargo, con Oleg todo fue distinto. Oleska era una niña muy querida y anhelada, que conquistó el corazón de sus dos abuelas y dos abuelos al mismo tiempo. Ellos pasaban tiempo con ella, llevándola alternativamente a nadar o jugar ajedrez. Que creciera sin límites. Detenido en su progreso, las calificaciones de Oleg eran vigiladas con tanto celo como las noticias internacionales, y el niño disfrutaba su tiempo libre en lugares selectos, donde su madre tenía la certeza absoluta de que su hijo estaría seguro. A pesar de que no pudo ocultar su amistad con una niña del campamento, las disputas surgieron al final del día cuando todos regresaban a casa. Finalmente, la abuela y la madre llegaron a la conclusión de que era natural que el niño estuviera creciendo y madurando, permitiéndole mantener una comunicación saludable con su amiga Anna. No se causará daño, lo esencial es que permanezcan constantemente a la vista, de lo contrario no harán más que después, con una cuchara grande, no saldrán a pasear al parque de diversiones y pasarán el tiempo en el cine y en heladerías. Se sentían a gusto en la compañía y los jóvenes no encontraron motivo alguno para interrumpir esta comunicación más allá de la escuela secundaria. Los primeros cambios significativos comenzaron a perfilarse en la vida de Oleg y Anya. Si a Oleg le tocó una educación superior prestigiosa, quizás incluso en el extranjero, a Anya no le prometieron nada de eso, la chica podría haber ingresado al máximo. En la universidad, las antiguas escuelas técnicas recibían un nombre diferente, y los estudiantes obtenían el mismo certificado que una vez obtuvo su madre. Sin embargo, no podrían entregarlo. Oleg se sentó con manuales escolares bajo la tutela de mentores experimentados y bien pagados, dedicándose al estudio de niños y jóvenes. El sol seguía brillando, desconcertando a los padres. La madre de Anya no comprendía por qué su hija no podía dejar de seguir la costumbre de conocer y relacionarse con un joven con el que claramente no tenía oportunidad. Los padres de Oleg no lograron comprender que él los había descubierto. Un chico y una chica, ambos poco agraciados, no tenían expectativas sobre su relación, pero decidieron compartir la mayor parte de su tiempo juntos. Crearon sus propias costumbres, como alimentar a los cisnes en el puente los sábados y montar en un tren de risas los domingos. Siempre estaban juntos, sin perderse de vista. Finalmente, Oleg confesó su amor a Anya y descubrieron que sus sentimientos eran recíprocos. Después de tantos años juntos, habían aprendido mucho el uno del otro, superando desafíos y celebrando éxitos. Se estudiaron mutuamente hasta en los detalles más ínfimos de sus personalidades y exploraron tan a fondo las sutilezas de los sentimientos del otro que inevitablemente se enamoraron. De esta manera se inició su romance, nada convencional, sobre todo porque los padres del joven no habían prestado suficiente atención a con quién y cómo pasaba su tiempo, pensando que eventualmente, los amigos y el tiempo mismo revelarían la verdad. Sin embargo, ahora habían cambiado radicalmente de parecer y comprendieron claramente que Oleg se había enamorado perdidamente de esta chica y que el futuro era incierto. Hace apenas un día, Oleg, un adolescente inquieto, se encontró con diversas alternativas para entretenerse, todas lejos de la ciudad. Sus padres confiaban en que estas opciones desaparecerían de su mente, como suele ocurrir. Sin embargo, Oleg, que ya había estudiado minuciosamente a sus padres, sabía que detrás de estas propuestas se escondía algo más. Solo una cosa podía separarlo de Anya, y era la esperanza de que el tiempo resolviera la situación por sí solo. Oleg desafiará los planes de sus padres y su deseo momentáneo de arruinar la felicidad de su único hijo por intereses mercantiles. Habló con ellos sin rodeos, como un adulto decidido, y elegirá a Anna porque ha madurado lo suficiente para tomar decisiones por sí mismo, sin importar la opinión de sus padres. Está enamorado de ella sin importar convenciones ni antecedentes, y no permitirá que sus padres interfieran. Aceptar la decisión de su hijo resultaba sencillo, pero para él ya no era relevante. Lo primordial era evitar que Anya llorara y que siempre luciera una sonrisa mágica y encantadora en su rostro.
La madre de Anya también tenía su propia perspectiva al respecto, cuidando con esmero no romper la especial confianza que compartía con su hija adulta. Este tema le recordó que son escasas las historias de amor felices cuando los jóvenes provienen de diferentes estratos sociales. Oleg, probablemente, empezaba a sentirse abrumado por la falta de oportunidades. Anna y Oleg disfrutan de estilos de vida distintos, divirtiéndose, vistiendo de manera única y estudiando en lugares diferentes. A pesar de los argumentos de su madre, Anna considera que su relación con Oleg es especial y único. Su amor se ha cultivado a través de una comunicación larga y fascinante, lo que les brinda felicidad y alegría en el futuro, sin preocupaciones para su madre. El deseo de la madre de Anya por creerlo era muy intenso. Además, expresó sus más sinceros deseos de felicidad para su hija, si bien era consciente de lo improbable que resultaba que la familia de Oleg la aceptara como una más o como una nuera digna. Sabía que en la vida real, las cosas no suelen ser como en los cuentos de hadas. A pesar de las dudas de su madre sobre la suerte de Anya, los jóvenes defendieron con firmeza su derecho a ser felices y demostraron que siempre estarían el uno para el otro, encontrando tiempo para verse a pesar de todo. De manera sorprendentemente costosa, la madre de Oleg no se oponía a estas reuniones por meros principios. Comprendía que alguna chica sería adecuada para él, pero se esforzaba por convencer a su hijo de que Anya era solo una opción temporal hasta que algo más valioso y significativo apareciera en su círculo, momento en el que se enamoraría de verdad. Mientras tanto, debía construir su vida familiar. Si ya has fijado tu objetivo y te has empeñado en él, mantente firme, pero sin planes a largo plazo. Aunque estas conversaciones solo ocurran una vez. Sadorín no tiene intenciones de hacer planes para conquistar a su amada, ya que se siente seguro de sí mismo y decidido a lograr su objetivo, tener a Anna solo para él. Aunque ambos desean la aprobación de sus padres en este asunto, a Sadorín ya no le importa mucho. En general, después de haber crecido juntos, Anna se sintió en las nubes cuando Oleg le pidió matrimonio, lo cual fue algo inesperado. A pesar de que la joven tenía solo 20 años y estaba estudiando para ser diseñadora de interiores en la universidad, Oleg insistió en casarse de inmediato debido a la presión de sus padres. Las personas astutas comprenden que su hijo no sigue el guión esperado, son capaces de cualquier artimaña para separar a los enamorados y no subestiman a su madre en este sentido. Así, la opción más sensata y quizás la única viable era que Oleg contrajera matrimonio. Después de todo, se conocen desde hace mucho tiempo y nunca han tenido una disputa tan intensa como esta. No podrán vivir juntos por al menos 100 años, todo permanecerá igual para ellos salvo por el hecho de que se dormirán y despertarán juntos. Un techo hecho por hino, parecía un sueño encantado destinado a desvanecerse pronto, la realidad no solía ser amable con la niña. Era improbable que su sueño mágico continuara al despertar, pero el tiempo pasó y Oleg seguía a su lado, sosteniendo un anillo en una mano y un osito de peluche en la otra. Anya aceptó con entusiasmo, confiando en que todo saldría bien para ellos. Querían una boda sencilla y sin pretensiones. La falta de recursos económicos era un obstáculo insalvable. Los padres de Oleg se mostraban muy descontentos con la decisión de vida de su hijo, pero comprendieron que no tenían poder para cambiarla. Así que, resignados, aceptaron compartir su vida con Oleg durante un tiempo. Anna, una figura enigmática para ellos, había estado en la vida del joven desde hacía mucho tiempo. Anya y Oleg compartían un hogar. Por suerte, él poseía un pequeño apartamento de una sola habitación, heredado de un pariente lejano en la escuela secundaria. La juventud les trajo dificultades, ya que carecían de la destreza necesaria para manejar un hogar. Ninguno de ellos seguía la costumbre de reunirse en la puerta de su apartamento todos los sábados a medianoche. A pesar de las advertencias de que era día libre y preferían quedarse en la cama, no había margen para que su hijo y nuera se relajaran. Aunque se ocupaban de las tareas diarias, lograron alienar a la joven de tal manera que a veces Anya incluso lloraba al verlos llegar. Oleg, con amabilidad, solicitó a su recién esposa que mostrara un poco más de paciencia para poder llegar a un acuerdo con su madre y así evitar que los vigilara constantemente. A pesar de que no ocurrió nada grave, los pequeños inconvenientes del día a día provocaron la irritación de la madre de Oleg.
Esta situación implicaba que Anya y él tendrían que afrontar las consecuencias, ya que no tenían planes inmediatos de tener un hijo. En su lugar, habrían preferido tener una niña encantadora como descendencia, formando una pareja excepcional. Quien optó por no avergonzarse en sociedad y seguir su propio camino, desafiando las críticas de sus amigas que cuestionaban su felicidad. Ahora, sin preocuparse por posibles rechazos, se dedicaba a cuidar de su hija adulta, aunque con tristeza, y a asegurarse de su bienestar, a pesar de las dificultades legales que enfrentaba. Ana cometió errores, pero no se rindió. Ella cocinó las chuletas, preguntándose por qué eran tan grandes y necesitaban ser limpiadas para evitar marcas blancas. Se cuestionó quién le había enseñado a Anya a doblar la ropa de esa manera tan peculiar. Cada prenda debía ser doblada y apilada ordenadamente por separado. Anya se sintió impotente al ver a su esposa recién nacida con ojos aterradores, rogándole que no lastimara a su madre. Ella tenía lo mejor de intenciones, las circunstancias no cambiaron y Anya siguió dedicada a sus estudios en la misma institución. Oleg asistía a una universidad cercana, donde se sumergía en una abrumadora cantidad de tareas académicas, lo que le dejaba escasos momentos libres. La posibilidad de laborar y obtener ingresos era crucial para subsistir, sin embargo, Oleg optó por inscribirse en el curso por correspondencia en busca de enriquecimiento educativo. A pesar del desconcierto de quienes le rodeaban, el joven se esforzaba por mejorar su vida y obtener conocimientos. Aunque sus padres desaprobaban su elección. Sin embargo, esta situación no era nueva para ella. Ana rememoró los primeros años de su matrimonio con alegría y, de manera sorprendente, experimentando compasión por su juventud, se vio imposibilitada de adquirir casi nada, ya sea lencería moderna, vajilla adicional o cualquier forma de entretenimiento. Por supuesto, en ocasiones, cuando ella trabajaba a tiempo parcial, pero, sinceramente, eran escasos. A pesar de que Ana estaba familiarizada con vivir en estas circunstancias, se podría decir lo contrario y no sería verdad. Sin embargo, su esposo había experimentado dificultades y carencias mucho más severas que marcaron el inicio de su matrimonio, pero Oleg no era ajeno a la obstinación. Comprendí que lo habían rechazado, simplemente querían castigarlo por su autoritarismo. Él escuchó sus consejos y no expulsó a Anya de su vida. Fue esta falta de disposición para aceptar la elección que sus padres hicieron por él lo que llevó al joven a hacer lo que fuera necesario para obtener dinero. La mujer que amaba se alegró de que Ana se graduara primero, ya que el programa universitario solo requería 2 años de estudio. Ahora, Ana era una diseñadora de interiores certificada, algo que la hacía sentir realizada. Afortunadamente, gracias a Internet, tenía la oportunidad de trabajar en horarios flexibles y colaborar con diversas organizaciones. Ana se enfocó tanto en ganar dinero que incluso Oleg, su pareja, notó sus esfuerzos y mencionó que si seguían así, vivirían muy cómodamente. Oleg, por su parte, trabajaba como mensajero a tiempo parcial, ya que tenía su propio un automóvil y algo de cost, sin duda, no representaban el pináculo de sus metas profesionales, pero a Oleg no se le habría escapado la oportunidad de obtener un título universitario. Después, disfrutó de pasear por la ciudad, sintiéndose orgulloso de su independencia total de sus padres, a pesar de que esto significaba trabajar como vendedor ambulante y repartidor. La vida gradualmente se sumergió en una rutina propia, y siguiendo el consejo de su madre, consideró la idea de tener un hijo. Aunque antes no tenían tiempo para los niños, ahora que están en busca de recuperarse, a Oleg no le preocupaba en absoluto esa posibilidad. Él y su esposa vivirán una temporada en la que disfrutarán de la juventud y la libertad, permitiéndose realizar acciones hermosamente imprudentes. Ana sostenía principalmente a su joven familia con la mitad, si no más, de sus ingresos, los cuales eran constantes. A diferencia de los trabajos temporales de su esposo, la madre de Aniña tardó en decidirse, pero finalmente intentó conversar con su hija sobre la importancia de ahorrar al menos un poco para los días difíciles. Sugirió que guardara una cantidad en su billetera o cuenta personal, inaccesible para otros, mientras ella sigue ganando dinero. Extender la mano puede ser sencillo, pero en estos tiempos de cambio, aspiras a una existencia plena, inmersa en tu propia felicidad.
Ella se sumergía por completo en ese estado de dicha, respirándolo con cada fibra de su ser, sin siquiera concebir la posibilidad de que la vida pudiera dar un giro inesperado. Los parientes de su esposo la persuadieron fervientemente de que al casarse había alcanzado la cima y ahora debía velar por la armonía con Oleg. A pesar de las advertencias maternas sobre la importancia de que una mujer tenga su propio espacio en el matrimonio para sentirse segura, la joven decidió ignorar, al fin y al cabo, después de tantos años el mundo no parecía tan hostil y cruel. Estaba completamente segura de que el amor de Oleg perduraría, de que sus padres la aceptarían eventualmente y de que la armonía en su pequeña familia solo crecería. Aunque los padres de Oleg no aceptaban del todo la nueva dinámica con sus hijos, al menos no perturbaban la paz de los jóvenes. A pesar de las recientes visitas de inspección de la suegra, no se vieron afectados. De alguna manera, los problemas se redujeron y los gestos desagradables se hicieron menos comunes. Ahora, la ropa se doblaba con precisión, las pantallas de las lámparas se limpiaban a tiempo y los suelos relucían de limpios. Tolia y Ana se habían acostumbrado mutuamente, pero la sensación de estar solos persistía, señalando cambios importantes en sus vidas. Un día, Oleg regresó emocionado de la escuela y corrió a compartir la noticia con su esposa. Hoy, en la universidad, se asignaron plazas para prácticas de pregrado y fui seleccionado. ¿Alguna vez te has imaginado que fui elegido por una mujer increíblemente popular y talentosa? La empresa de Anja se encontraba en un dilema, sin saber si alegrarse o confundirse al seleccionar a Oleg para sus prácticas. Al escogerlo, descubrirían en él a un experto serio con grandes expectativas en NM. Lo que realmente llenaba de felicidad a Anja era ver a su esposo brillar de alegría y contagiarse de risa. Aunque mencionó que estaría muy ocupado allí y quizás no podría ganar dinero extra. ¿Cuáles serían las perspectivas de Anja? Afortunadamente, Anja ya tenía experiencia en comunicarse con su marido, lo cual era un verdadero milagro. Comprendió que probablemente se avecinaba algún contratiempo. Y, por supuesto, Oleg fue detrás. No tardó mucho en darse cuenta de que el horario sería tan ajustado que apenas tendría tiempo para otra cosa que practicar, y eso sería todo. El pago sería mínimo, de lo contrario no funcionaría. Anja y él tendrían que apretarse el cinturón. Pero así empezaba todo, y era el comienzo necesario. Ya habían tenido que ajustarse el cinturón en su vida familiar, sobre todo cuando Oleg perdió su trabajo o no tuvo buenos encargos por un tiempo. Fue entonces cuando Anja y Zulet salvaron a su pequeña familia. A pesar de no ser ideal, sigue obteniendo victorias, y ahora la joven se sentía radiante al ver que su esposo había conseguido un empleo en Nelly, donde ella también trabajaría. Ana acordó que Oleg se encargaría de encontrar trabajo y de completar los trámites allí. De alguna manera, encontrarían la manera de hacerlo, pero resultó ser más complicado de lo que ella había anticipado. Ya sea que se rompiera la cremallera de la chaqueta o se despegaran las suelas de las botas, siempre surgía algún contratiempo. Anja recordó incluso el antiguo refrán que dice que el azúcar, el trigo sarraceno, la gasolina y el dinero del hogar siempre se agotan al mismo tiempo. Así fue como ocurrió, la pequeña cumplió cada deseo, se dedicó a reflexionar sobre nuevas soluciones poco convencionales por la noche, y el dinero se escurrió entre sus dedos como si fuera arena. De repente, se dio cuenta de lo sencillo que puede ser la vida. La madre de Ana considera incorrecto que ambos cónyuges contribuyan económicamente al hogar. Para ella, no es una mendiga ni una parásita que se instale gratuitamente en su casa. En su opinión, Anja debería haber sido más pausada y hablar con su esposo sobre sus recursos financieros. Claro que sí. Lo que desees, sin duda. Vamos a por ello. Asegura un espacio en tu agenda y la posibilidad de obtener ingresos adicionales, pero sin intención de herir los sentimientos de Oleg. Por lo tanto, se armó de valor y contempló cómo los planes de trabajo se iban materializando ante sus ojos, concentrados en una imponente pantalla gris. Se acomodó frente al ordenador, ya que necesitaba ganar lo suficiente por la mañana para costear la gasolina de Oleg o adquirir algo más para la familia. Siempre había razones para destinar su dinero a la familia, hasta que finalmente se quedó sin fondos, pero logró conseguir un empleo a tiempo parcial como repartidor.
Oleg no ha vuelto aún, era un especialista excepcional sin tiempo y consideraba inaceptable entregar bolsas de papel con el logo de una cadena de farmacias local u otros objetos sin valor. Por lo tanto, Ana siguió trabajando para 2 personas, a veces esforzándose por alcanzar una cantidad tan impresionante de pedidos. No te preocupes, cariño, estaremos juntos muy pronto, aunque vivamos bien, le prometió Oleg, tratando de convencerla de tener un poco más de paciencia. Además, si recuerdas, al principio de nuestra vida juntos, también hice una contribución significativa, recordó Anna, por lo que no quería discutir en absoluto con Oleg. Sin embargo, las Fuerzas Armadas encontraron complicado mantener tanto a él como a ellos mismos con sus sueldos. Al menos tenían un techo sobre sus cabezas, de lo contrario no sabían cómo arreglárselas. Entonces, de repente, Anya recibió una sorpresa inesperada. Le ofrecieron un empleo en los archivos locales para un cargo relacionado con la oficina y la restauración de documentos antiguos. Había cantado sobre educación y ahora Anya podía considerarse genuinamente feliz, no solo podía ganar dinero, sino también experiencia. Esto era igualmente significativo para ella. Aunque es cierto que Oleg no mostró mucha alegría ante su nuevo trabajo, en primer lugar. Mantente resguardado en tu hogar y encárgate de las labores domésticas, pequeño conejito. No puedo cavar en ese terreno. A pesar de que me encuentro en una carrera contrarreloj, con responsabilidades importantes a la vista, debo esforzarme un poco más. Ahora tengo mi diploma en las manos gracias a Anna, quien ha asumido con humildad la carga de la casa y los ingresos. Demostrando ser una verdadera esposa, en un momento de extrema sudoración y desesperación, cuando parecía que no podía hacer nada al estar abrumada por las demandas, ella comprendió todo. Respondió ajustando sus gafas en su distinguida nariz, cariño, ¿sabías a dónde te dirigías? No es preciso transformar todo esto en una tragedia ahora. Te casaste sin formación ni experiencia, siendo muy joven, así que, ¿a quién podemos culpar? El que se destaca es el que triunfa, y en lo que respecta a las labores del hogar, así soy yo. Desde que te casaste, te he repetido que el hogar es responsabilidad de la mujer. Por lo tanto, no tiene sentido que te quejes. Además, gracias a mi hijo, tienes un techo donde vivir. Sin duda, resultaba completamente inútil intentar debatir. La vivienda de Oleg les brindó una gran ayuda, lo que motivó a Anya a seguir adelante. Por la mañana, dedica tu esfuerzo al beneficio de todos en la oficina principal. Después, corre a casa a toda velocidad para preparar la cena y alimentar a los tuyos. Encuentra un momento para atender algunos encargos personales y ganar algo de dinero extra. A pesar de que Oleg está a punto de terminar su tesis, ha pasado la mayor parte del tiempo en casa sin hacer ninguna tarea doméstica. A pesar de esto, Ana sigue mirando a su esposo con ojos llenos de amor y no puede dejar de estar enamorada de él. Después de finalizar la certificación, dijo la verdad. Después de superar los exámenes estatales con éxito y recibir un certificado en educación, logró obtener un puesto de trabajo en la empresa de sus sueños. Lo que más le llenaba de orgullo era. La hazaña más destacada del hombre fue lograrlo por sí mismo, sin depender de las influencias de sus padres y otros parientes. Ana y su esposo festejaron en privado el logro de Oleg. Como familia, eran muy unidos. A partir de entonces, los días transcurrían de manera apacible y estable. Anya experimentaba una sensación de dicha tan intensa que parecía estar en el paraíso, su carrera se detuvo, sin comprender la razón de su constante anhelo. Oleg comenzó a recibir un salario y de repente, apareció dinero para caprichos como ropa nueva y cosméticos de calidad. Todo parecía ir de maravilla, incluso SVK parecía haber decidido no molestar más a la joven pareja con sus exigencias, ni a la madre de Oleg. Ella ya estaba segura de que su nuera no se quedaría desamparada, pero podría ser que a pesar de las preocupaciones frecuentes, ¿todo estaba bien? Ambos son jóvenes, saludables y llenos de energía. Sus finanzas son su amor. Se encuentran en una armonía perfecta y Anna tiene la seguridad de que podrá tomarse la baja por maternidad sin preocupaciones. Anya prometió considerar la propuesta, aunque la comprendió. ¿Qué más hay que analizar? Oleg podrá generar ingresos con ellos, incluyendo al bebé y a ella misma, entonces,
¿por qué no aprovechar la oportunidad? Hoy no regresó a su hogar. Sin embargo, se desplazó con tanta ligereza que parecía tener alas. Seguramente compartirá con su amado esta relevante novedad y juntos empezarán a trazar los planes para la llegada del bebé. La felicidad que experimenta es incomparable, no hay nadie tan dichoso como ella. Anya se encontraba en todas partes. Al regresar a casa y notar la ausencia de Oleg, se puso manos a la obra con su rutina culinaria. Peló y troceó las patatas, sacó la carne marinada para las chuletas del refrigerador y comenzó a rebozar los trozos antes de colocarlos en la sartén caliente. La incógnita sobre quién será el primero en tener un bebé se planteaba. Resultaba reconfortante que Oleg, el fiel ayudante de mamá, deseara tener un hijo antes que ellos. En ese caso, ella podría conformarse con ser la segunda en la lista. Se convertirá en un padre excepcional, absolutamente excepcional. En líneas generales, no importa quién nazca, ella se alegrará de tener un hijo de cualquier género, lo esencial es que sea una extensión de ella y de su amado compañero. Al llegar Oleg a casa a tiempo del trabajo, Anya notó de inmediato que su esposo estaba de mal humor, visiblemente molesto y entristecido. Ante esta situación, Anya, con la mirada fija en los ojos de su esposo, le preguntó qué sucedía. Oleg, con tristeza en su voz, le contó lo ocurrido, dejando el asunto en la mesita de noche del pasillo antes de sentarse en la otomana con la cabeza entre las manos, sumido en una profunda molestia que Anya nunca antes había presenciado. Fue entonces cuando el pequeño Oleg recuperó la compostura. Cuando Anya le narró lo ocurrido en su jornada laboral, su madre le comunicó que su suegro había sufrido un derrame cerebral. Actualmente se encuentra en el hospital de la localidad y el panorama médico aún no se ha aclarado. Sin duda, recibirán la mejor atención posible, pero a su avanzada edad, cualquier episodio de este tipo resulta devastador para el organismo. Aunque se retire en este momento, las perspectivas de llevar una vida tranquila, cuidarse y valerse por sí mismo son prácticamente nulas. Anya se sentía impotente al no saber cómo reconfortar a su amado. ¿Qué palabras reconfortantes se pueden ofrecer en momentos tan desafiantes para la familia? Nunca se está preparado para la posibilidad de que algo así pueda sucederle a un ser querido. Anya se sentó a Oleg a la mesa y comenzó a reunir los objetos que su suegro podría necesitar en el hospital. Su padre fue sacado directamente del trabajo, por lo que es poco probable que tenga al menos pantuflas o pasta de dientes. La niña deseaba involucrarse activamente en todo lo relacionado con el cuidado de su suegro Oleg, algo que sin duda será valorado. Mientras Oleg se alistaba para dirigirse al hospital, no albergaba ni una pizca de incertidumbre. Los esposos lograron conversar sobre la noticia y planificar sus próximos pasos de manera ingeniosa. Anya optó por no revelarle a Oleg que podían empezar a organizar todo para la llegada del bebé, ya que en la familia de él, vaya desgracia, aún no hay un nuevo miembro y las incomodidades asociadas deberán esperar un tiempo antes de que todo se resuelva. Oleg intentó comunicarse varias veces con su madre, quien ya se encontraba en la sala de emergencias del hospital, a la espera de las noticias de los médicos sobre la condición de su esposo. La mujer no solo estaba ansiosa al teléfono, sino que parecía estar en un estado de pánico, lo cual hizo que a Anya le cruzara por la mente un pensamiento. Era de esperar que ella supiera que la fortuna familiar provenía del arduo trabajo de su suegro, un hombre aún joven que ganaba un buen salario y mimaba con destreza a los felinos de la casa. El suegro, en una posición cómoda, recibía ingresos de las Fuerzas Armadas, aunque eran modestos. Ana reunió todo lo que había recolectado para su padre Oleg en una bolsa y salieron por la entrada. No cabía duda de que el incidente de esa noche cambiaría el rumbo de la vida de la familia y la enmendaría, aunque Anya aún desconocía la profundidad de la brecha existente y lo que depararía el futuro. Al anochecer, Oleg y Anya avanzaron rápidamente. Se dirigieron velozmente hacia la fachada gris del centro médico, donde fueron recibidos con estruendosos portazos y voces resonando desde las oficinas, sumado al alboroto de parientes confundidos que se movían de un lado a otro entre la recepción y el ascensor. Oleg mantuvo una breve conversación con su madre, quien salió a su encuentro. En una esquina del hospital, el hombre regresó con su esposa, con un semblante oscuro, consciente de lo peligroso que puede ser cualquier contratiempo.
La suegra apenas cruzó miradas con su nuera y evitó entablar conversación con ella. Ana captó la situación en su totalidad. ¿Qué está causando esta situación? Simplemente, esta mujer no logró controlarse y comunicarse consigo misma en momentos de estrés o intensa tensión nerviosa. La mente de la suegra parecía distanciar a Anna y transformarla en una total desconocida. Sin embargo, lo más importante es que Oleg, Anja y su esposo la quieren. Permanecieron en la sala de espera hasta la noche, sin descubrir nada concreto. Los médicos solo les indicaron que esperaran, pero después de ser completamente ignorados, el suegro les realizó todas las pruebas necesarias. Fui transportado en una camilla especial a la vivienda, donde se prohibió la presencia de familiares en la habitación. Solo se les indicó de forma concisa qué medicamentos debían llevar para el día siguiente y se les envió de regreso a casa. Anja y Oleg regresaron con un ánimo algo decaído y melancólico, lo cual era completamente comprensible. Estaban particularmente afligidos por el hombre, ya que era su padre. Oleg y Anja intentaron sinceramente lidiar con la situación, a pesar de que él bromeaba con ella. Un momento destacado fue cuando lograron subir al auto cerca de la sala de emergencias. Agradecieron la simpatía, pero se preguntaron de dónde provenía. Es crucial que comprendas esto. Ana mostró prudencia al respecto. Él cree que si perdió a su padre en la niñez, no podrá comprenderlo, recordarlo ni sentir empatía hacia él. Aunque no expresó su opinión, ella guardó silencio para no herir a Oleg. Se basó en lo que realmente guió su decisión antes de actuar. Quizás lo único que sentía era cansancio de esa noche y un miedo profundo por el futuro de su padre. En cualquier caso, tanto esto como aquello. En los días que siguieron, Anja se esforzó por no incomodar ni exasperar a su esposo de ninguna manera. Oleg se encontraba cada vez más melancólico e irritable, ya sea por algo en particular o simplemente por las circunstancias. Jugaba menos, apenas le prestaba atención y Anja ni siquiera intentaba mostrarle cariño como solía hacerlo. Evitaba expresar quejas, pues consideraba que debía comprender y aceptar que su esposo atravesaba un momento difícil en su vida. A pesar de esto, sentía que era su responsabilidad demostrarle de todas las maneras posibles su apoyo incondicional en todo momento. Anja se dio cuenta de que no merecía una relación humana simple y amigable con su suegro, ya que las cosas no estaban bien entre ellos. A pesar de las conversaciones breves sobre su salud, surgió resentimiento cuando la niña cuestionó su trato. Oleg era muy reservado y a menudo hablaba con su padre directamente en lugar de con su esposa después del trabajo, lo que hizo que Anja se sintiera sola. Después de dar un paseo, regresó a casa para cenar. Ana notó que él mencionaba cada vez menos la idea de tener hijos y que todo parecía estar en orden entre ellos. Comprendió que quizás no era el momento adecuado para disfrutar de la felicidad familiar. ¿Pero lo era realmente? ¿Podría ser que se encontrara en un estado de ánimo decaído? La idea de perseguir a su esposo eternamente y vivir con una haya, de la cual ni siquiera recibiría una palabra amable, la atormentaba. Además, de repente, los fines de semana parecían no pertenecerle más, ya que la madre de Oleg se había convertido en una anciana incontrolable. Entreteniendo, ella visita a sus padres por la mañana y a veces no se va hasta la noche. Aunque van al hospital de su padre o por asuntos de negocios, el hijo y la madre pasan el tiempo juntos de forma constante. Esta situación entristece a Anja profundamente, como si su suegra estuviera influenciando a su hija con la idea de que podría sufrir un derrame cerebral en cualquier momento y recordarlo todo. Por ahora, permitámosle comunicarse y alegrarse de seguir aquí mientras tenga la oportunidad. Resido en este lugar. Sin embargo, fue justamente con esto que Anja tuvo que encontrar motivos para disfrutar desde temprano los sábados y domingos. Se rumoreaba que ella no era una esposa competente ni una empleada ejemplar, y la anfitriona resultaba ser sumamente desagradable. Antes de los problemas con su padre, Anja confiaba en que Oleg la apoyaría y protegería frente a su madre, pero ahora es difícil creer que eso sucederá. La esperanza se desvaneció rápidamente después de que el esposo golpeara severamente a su esposa en varias ocasiones. Como dice un sabio refrán, puedes ser duro con tu madre, pero con la mía, no te atrevas. Para Anja, esta respuesta fue algo más que un simple contratiempo.
Anya se sentía confundida y desorientada al no comprender que había hecho mal para que Oleg no le dedicara tiempo ni interés. Incluso su madre coincidía en que Anya se estaba permitiendo demasiado y que no debía esperar tanto de su esposo. Cuando se enteraron de la enfermedad de SV, su relación matrimonial parecía sólida y, en general, todo lo exterior lucía bastante aceptable para reflexionar internamente. La madre no pudo encontrar una respuesta clara allí. Aunque deseaba alentar a su hija de alguna manera, consideraba esta situación como un callejón sin salida desde su vasta experiencia. Ahora, el yerno y la casamentera se daban cuenta de la vulnerabilidad de su hija y estaban decididos a presionarla. Anya dependía de ellos, lo que la dejaba sin opciones para buscar ayuda en su matrimonio. Esto afectaba a Oleg, quien se desmoronaba cada vez más, a pesar de que su padre parecía estar recuperándose. Cuando sus seres queridos lo visitaban, el joven adoptaba una actitud crítica y ofensiva. Por ejemplo, solía expresar frases como me casé contigo, te di un hogar, pero no valoras nada de eso. Cada vez que Anya mencionaba que le gustaría celebrar su cumpleaños al aire libre con Oleg y sus amigos, el joven rechazaba la idea con enojo y exigía que su madre fuera invitada en otro momento. La idea de celebrar algo en esta situación tan complicada y con una predicción tan confusa ni siquiera cruzó por su mente. Anya ya había pasado por situaciones similares en el pasado. Empezó a considerar la posibilidad de separarse de su esposo, al menos temporalmente, debido a la constante humillación que estaba sufriendo. Se dio cuenta de que las palabras provocativas y ofensivas de Lely no eran solo eso, sino que también entendió que si Oleg regresaba, probablemente no la aceptaría de nuevo. A pesar de todo, decidió aguantar, pensando que valía la pena esperar. En medio de la adversidad, todo se resolverá mágicamente. Anya cumplió con todas las indicaciones sobre el ajetreo del día. Su jornada laboral finalizó temprano, a las 4:30 de la tarde, mucho antes que la de su esposo. Por lo tanto, debía apresurarse a casa para preparar rápidamente comidas reconfortantes para llevar al hospital. A menudo consistían en caldos, sopas suaves, purés de papas y chuletas al vapor. Aunque no era un menú muy variado, era lo que se podía hacer en esas circunstancias. Los médicos evitaban debatir con ellos, por lo que Oleg y su madre se aseguraban de que su nuera cumpliera estrictamente con las reglas de la dieta del hombre, como si estuvieran temiendo que pudiera intentar envenenar a alguien a propósito. Anya observaba detenidamente la textura y los ingredientes de cada plato, verificando su idoneidad, aunque guardaba silencio. ¿Qué palabras podría expresar? ¿Quién estaría dispuesto a escucharla? En este momento, la niña experimentaba la sensación de ser más que una institutriz, se veía a sí misma como una experta en repostería y una especialista en lavandería. La mayoría de las prendas sucias que recibía venían del hospital. Cuando Anya regresó a casa, su suegra se negó a llevarla. Oleg trajo a su esposa montones de ropa que requerían ser organizados, lavados, secados, planchados y doblados en pilas ordenadas para ser llevados de vuelta al hospital al día siguiente. A pesar del arduo trabajo, Anya se esforzó por no quejarse. Mientras escuchaba lo que sucedía, poco a poco se acercaba a la recuperación, lo que llenaba de alegría a su amado esposo. En el hospital, el hombre recibía cuidados de enfermeras y enfermeros contratados por sus familiares a través de anuncios, ya que su propio padre no podía ayudar en absoluto. En la vida diaria, la mitad izquierda del cuerpo del hombre estaba inoperante, tanto su brazo como su pierna. Cuando Anya visitó al hombre en el hospital con su esposo, apenas podía contener las lágrimas. Le resultaba aterrador y doloroso ver la transformación que había sufrido en pocas semanas el hombre que alguna vez brilló y aún no era anciano. A pesar de ser un hombre, ella se sentía incapaz de brindarle ayuda o tomar medidas al respecto. Sus palabras de consuelo y promesas de que todo estaría bien parecían no ser comprendidas por él, quien parecía distante y especial de alguna manera. Sin lugar a dudas, en este preciso instante, algo se estaba desarrollando. Mientras tanto, Oleg y su madre tenían claros planes para Anya. Hacía tiempo que habían llegado a la conclusión de que el hombre ya no podía valerse por sí mismo en las tareas diarias, como cocinar, lavar y atenderse. En lugar de contratar a una enfermera, decidieron que sería Anya quien se encargara de todo esto, ya que la nuera tenía una deuda pendiente con los padres de su esposo.
A pesar de lo que opinen los demás, Anya aún no conocía los detalles de este plan que la afectaba directamente. Oleg consideraba esto totalmente superfluo, convencido por su madre de que su esposa, en general, apenas aporta beneficios. ¿No le resulta complicado ocuparse de papá al menos un poco? Al final, Anya continuó coincidiendo con Oleg en todo y por favor. Tanto él como su madre encontraban difícil aceptar que Oleg, a quien conocían y querían desde siempre, se desvaneciera en el espacio. Ahora este hombre siempre estará a merced de su madre, al darse cuenta de que debe renunciar al expediente lo antes posible para empezar a cuidar de su suegra Ana. Me resultaba increíble lo que mis oídos capturaban, y enseguida las lágrimas brotaron de mis ojos. Sin embargo, Oleg, tristemente, ignoró por completo sus lágrimas. Evgeny Mikhailích, el padre de Oleg, fue dado de alta del hospital el viernes. En ese momento, Anya llevaba 3 días en casa, sentada y sin poder contener su llanto. La joven se cuestionaba cómo había llegado a renunciar a su propia vida y ahora se veía obligada a ser cómplice de su esposo y su madre activa. Anya se había percatado de que no habría hijos en el futuro, ni momentos de recreación juntos, ni una vida normal. La existencia de ella y Oleg ya no será la misma. No es por maldad de ninguno, sino porque Oleg se ha sumergido por completo en la influencia de su madre. Ella, como una oponente hábil y experimentada, aguardó hasta que el poder se desequilibró y atacó, dejando a Anya sin defensa. La situación abrumó a Oleg, quien rechazó la idea de vivir con nosotros 3 en su apartamento de un dormitorio. ¿No te parece incómodo? Atacaron para mostrarle que sería un inconveniente cuidar de su suegro en su presencia. ¿A dónde irá ahora si se enferma? Las palabras de tu madre son acertadas al afirmar que careces de un padre y que en ti no hay rastro de humanidad. Anya desafió la capa superficial y de manera constante falló en este ámbito. No se trasladarán allí para convivir con su madre con el propósito de que su padre enfermo pueda tener su propia habitación para el bebé. Ella no lo desea. Y este aspecto, junto con su apartamento, deberá ser considerado en función del deseo de la madre. Una vez más, no optarán por alquilar un espacio amplio para brindarle a Evgeny Mikhailích una habitación individual, ya que resulta costoso y solo Oleg trabajará ahora o incluso en una ocasión. El dinero puede hacer que olvide quién le brinda apoyo, pero Oleg no se prestará a eso. Anya aún no gana lo suficiente para cubrir sus gastos, por lo que ha decidido contratar a una enfermera para cuidar de su padre y así evitar cualquier riesgo de maltrato. Al ser una familia unida, prefiere dedicar su tiempo a cuidar al enfermo en lugar de organizar eventos. Aceptando su situación, Anya se siente impotente al no poder costear los servicios gratuitos y decide reservar tiempo para relajarse, permitiéndose descansar en el baño. El día de Anya está tan planificado que cada minuto cuenta, dejando poco espacio para la improvisación. En compañía de su madre, supervisaban las acciones de su hijo Tess, quien aullaba con su propia voz sin tener un destino claro por la mañana. Anya se ocupaba de realizar cuidados de limpieza a su suegro, alimentándolo con una sustancia semilíquida que era la única forma en que su cuerpo podía absorberla. Para practicar el habla, la niña tuvo que adquirir conocimientos en línea y recibir clases de Evgeny Mikhailích, ya que sabía que aún le faltaba mucho para convertirse en logopeda. Ahora era el momento de comenzar con nuevos tratamientos médicos y procedimientos de higiene. Después de la comida, un breve descanso y de nuevo en círculo, entre otras cosas, Ana no podía apartar de su mente la importancia de mantener impecable el apartamento, hacer la colada, cocinar tanto para su esposo como para ella, y recibir a su suegra como invitada. En cuanto a esta distinguida señora, solía aparecer con frecuencia, pero la nuera pronto se dio cuenta de que su verdadero motivo no era visitar a su suegro, sino inspeccionar y supervisar las actividades de Anna. Al tomar una profunda bocanada de aire, la joven experimentó una sensación de estar entre la espada y la pared, algo que ya había experimentado en el pasado mientras ella y Oleg compartían su vida y él aún estaba completamente sano. La madre de su esposa la reprendió, pero ella no podía expresar sus pensamientos con la misma suavidad de antes, aunque seguía siendo incómoda, pero en menor medida. En general, Arachalo robó.
Sin embargo, ahora, debido a las indicaciones, consejos de intervención y otras ideas, la situación se había vuelto abrumadora. En ocasiones, Anja sentía como si su corazón se apretara en su pecho, impidiéndole avanzar. Cada vez que la segunda madre venía de visita, se desplegaban efectos especiales. Anja estaba harta de inventar excusas ante este venerado amor, cuyo esposo había sido influenciado por su nuera para faltarle el respeto. Él simplemente se retiraría de Anja y la dejaría hacer lo que quisiera, ya no le interesaría. «¿Comprendes?», decía Oleg mientras se sentaba a cenar después del siguiente espectáculo, a petición de mi suegra. «Ella es mi madre y estará siempre presente, así que tendrás que aceptarlo». Anja se esforzaba por justificarse, no quería que Oleg pensara mal de ella. Es una situación desafortunada, ya que la mayoría de sus intentos han sido infructuosos en cuanto a calmar las críticas de su suegra. Oleg buscó una justificación. Si ella mencionó esto y aquello, implica que estás descuidando a tu padre según su perspectiva. ¿Cómo interpretar sus palabras? Debes reflexionar, mejorar y garantizar que la próxima vez ella esté satisfecha contigo. La niña se esforzó por probar de diferentes maneras, poniendo todo su empeño, sin embargo, nunca logró satisfacer a los demás, ya que nada de lo que realizaba con sus manos durante el día alcanzaba sus expectativas. Desde la perspectiva de su familiar, todo parecía estar mal y, en última instancia, resultó ser completamente infructuoso. ¿Cómo podía su hijo haber elegido a una esposa así? Esta pregunta fue lanzada directamente a Oleg, incluso en presencia de Anna y Anja. En un momento de silencio tenso, todos esperaban la respuesta de Oleg. Hace unos meses, sin duda, Oleg habría reído y la habría abrazado con tanta fuerza que sus huesos crujirían. Habría roto y le habría comunicado que había tomado una decisión asombrosa. Sin embargo, en ese momento solo esbozó una sonrisa irónica y se disculpó con un tono que denotaba cierta confusión sobre el tema de la discusión. En fin, ¿y yo qué? Acepto. En aquel entonces, apenas era un chaval. Mi primer amor fue así, al confesarle eso a Anja, fue como recibir un golpe en el estómago. No había palabras que pudieran consolar a su suegra, una mujer implacable. Anja logró contener las lágrimas, a pesar de la intensa necesidad de derramarlas. Sin embargo, en cuanto la puerta se cerró tras ella, la joven arremetió contra su esposo con acusaciones, incapaz de mantenerse en silencio. ¿Cómo comprender esto, Olesik? ¿Cómo interpretar esta situación? ¿Piensas que soy simplemente un desagradable desliz juvenil? Se suponía que era ingenua, pero carecía de la suficiente perspicacia para rechazar las responsabilidades. Lilia, por otro lado. En un instante, Oleg pareció temblar ante la presión de su esposa, quien nunca antes le había hablado de esa manera. Anja, normalmente serena y resignada, de repente mostró una actitud atrevida, similar a la de una tigresa, igualmente amenazante. Sin embargo, el hombre se recuperó rápidamente y encontró las palabras para responderle a su esposa. ¿No crees que nuestra relación es un error cuando no se respeta a un hombre? Luego, se dirigió al baño para afeitarse, dejando a Anja paralizada en el pasillo. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de algo. Ella poco a poco se dio cuenta de su error con Oleg. Todo iba bien entre ellos hasta que la vida y las prioridades cambiaron. Desde que su suegro sufrió un derrame cerebral, Oleg tocó fondo en su comportamiento. En lugar de aprender a defender sus intereses y ganar dinero por sí misma, ella simplemente lo sigue obedientemente. El comandante Sal se pregunta qué acción tomar, mostrando amabilidad al cambiar los pañales de un hombre mentiroso. Sin embargo, la madre de este hombre también interviene activamente en el asunto. Oleg no defiende a su esposa de su madre, considerando que no es algo imprescindible. ¿De dónde saca Anja su fortaleza mental y cómo afronta cada día si no duerme como es habitual, se levanta enferma, come poco por falta de apetito y no tiene tiempo para sí misma? Vivir en medio de este caos diario se ha vuelto insostenible. Debido a que el suegro no mostró los avances en su recuperación que la suegra esperaba ver, Alek explicó que durante el tiempo en que Evgeny Mikhailovich estuvo hospitalizado, los negocios de su empresa sufrieron un fuerte declive. Se sospechaba que esto se debía a la ausencia del fundador de la compañía, Evgeny Mikhailovich,
quien solía tener un talento excepcional para encontrar socios confiables y oportunidades lucrativas. Ahora, con otras personas a cargo, la empresa no lograba obtener los mismos beneficios y contratos que solían ser motivo de orgullo. Por ende, la familia se vio confrontada con la posibilidad de una reducción en sus ingresos, e incluso se mencionó en voz baja la posibilidad de quiebra, siendo esta última la situación que la suegra intentó evitar. En lugar de impulsar el negocio de su esposo y apostar por él, decidió que la solución sería obligar a su nuera a seguir con la recuperación de su esposo enfermo. Así, todo se resolvería. Sin embargo, no resultará así, ya que Anja simplemente no posee la habilidad de dibujar, algo que nunca aprendió. Entonces, ¿cuál es su petición? Oleg, por su parte, se afeitó, se vistió con una camisa impecable y se presentó de esa manera. La niña tenía la corazonada de que Oleg contaba con apoyo, ya que él había mencionado varias veces que no podía quedarse en casa debido a su padre enfermo y a su esposa, que se había marchado sin dejar rastro. Él no dudó en expresar a Anja que la encontraba menos atractiva porque siempre estaba de mal humor. Se preguntaba de dónde sacaba ella esa actitud, si cada momento que pasaba con ella se sentía descuidado, triste y lloroso, olvidando por completo cómo era ser joven. De manera atractiva, aguardó en agradecimiento por haber evitado que su padre, ya de edad avanzada, cayera en la desgracia de esa manera, su gratitud no podía ser más genuina. Anja esbozó una sonrisa melancólica y, al llegar la noche, se dispuso a preparar los remedios para su primo Oleg. Conocía bien la situación, seguramente sería pasada la medianoche y en un momento poco oportuno. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera listo para que Evgeny Mikhailich pudiera conciliar el sueño y su hijo ebrio no molestara al anciano enfermo. Con tristeza, Anja pasó suavemente un paño sobre el cuerpo de su suegro, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿En qué lugar te encuentras actualmente y con quién compartes tu tiempo? Oleg, ¿por qué decide compartir tanto el día como la noche con su padre en lugar de recibir ayuda y facilitarle las tareas? ¿Acaso ha olvidado la importancia de tener una familia? ¿Quizás necesite algo más que una familia? Imaginemos que alquila una habitación para asistir a una persona mayor, donde su presencia es esencial, pero no solo para brindar cuidados. Además, se espera que realices tareas como limpiar, lavar, cocinar, hacer las compras y otros servicios. ¿No te parece excesivo? ¿No es una contribución demasiado grande? De repente, el teléfono sonó y Anja se preguntó, de manera extraña, ¿para quién será la llamada? Ella tuvo la capacidad. Cuando su madre requería su ayuda, su esposo solía evitar que llamara por mucho tiempo, ya que cada vez que lo hacía, se ponía muy sensible. Decidió simplificar las cosas para su hija y evitar conflictos con su yerno, así que ahora ella y su madre apenas se comunicaban por teléfono. Aunque no tenía amigos íntimos con quienes hablar, sus colegas estaban al tanto de la situación familiar de Anna y no se preocupaban por ello. Entonces, ¿quién podría ser? La niña sacó con cuidado su teléfono del bolso donde lo había guardado toda la noche. Al volver de la tienda, el número que aparecía en la pantalla la intrigaba. La pantalla le resultaba ajena, imaginaba lo entretenido que sería si alguien marcara el número incorrecto. Sin embargo, para ella, cualquier interacción breve con un desconocido era motivo de celebración. El misterioso interlocutor nunca sabría la emoción que causaba en ella. Anja pulsó el botón para contestar. Hola, dijo la niña, sin sospechar lo que le deparaba la conversación. Al otro lado, una voz infantil la saludó con su nombre, sin que le pareciera extraño que una desconocida la llamara, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Podría interpretarse como un golpe repentino para Anja, que cayó sobre ella como una avalancha, sin darle tiempo para procesar la revelación sobre su amante, Oleg. A pesar de haber estado con él durante mucho tiempo, nunca imaginó que él estaría tan cerca de su padre enfermo, consolando a su odiada madrastra con sus ojos azules. «Me necesitas», le insistió la chica enamorada y pretenciosa, tratando de convencerla de que Oleg solo la estaba molestando al no confesar la verdad para evitar que ella se alejara. «He dejado a tu padre, pero creo que no deberías malgastar tu juventud con él, Alioska. No te preocupes, lo recuperaré y no permitiré que se desvanezca».
Por lo tanto, prepara tus pertenencias y adiós, querida. Espero no tener noticias tuyas de nuevo. Eso es todo, querida, pero con una ética basada en los principios de la motosierra, la joven Lerochka simplemente insta a Anya a abandonar el área sin resistir y entregar a Oleg. ¿Por qué Anya no debería hacerlo? Lo que la retiene aquí es el amor. Oh, no intentes arrancarme una sonrisa, esto ya no es amor, ahora es más grave que una obsesión. Permanece viva, descomponiendo su cuerpo en un espacio estrecho durante casi todo el día. Oleg siente que es su deber, pero al mismo tiempo se reprende intensamente. Quizás así podamos liberarnos de la angustia de tener un techo sobre nuestras cabezas, no deberíamos sacrificar nuestra juventud y salud de ninguna manera. Lera, a quien nunca he visto en persona pero cuya voz escuché esta noche, es simplemente una joven que quizás no comprende completamente la verdad de sus palabras. A pesar de todo, si reflexionamos detenidamente, ella ha recibido esta advertencia ahora en lugar de más adelante. Después de 5 años, cuando solo quedaban vestigios polvorientos de su entusiasmo juvenil, Anya tomó la decisión de inmediato. Sin embargo, extrañamente, no sentía el deseo de llevarla a cabo. Su primer impulso fue empacar sus cosas y desaparecer del apartamento, pero ¿por qué Oleg no regresaría pronto? Probablemente estaría con Valeria en este momento. Anya podía permitirse vivir con autenticidad y aceptación, incluso si era solo por media hora antes de partir. Al final, se lo merecía. Era imprescindible, sin embargo, Nessa anhelaba con fervor un té tan delicioso como de costumbre. La suegra siempre se enorgullecía de que en la mesa de su hijo solo se sirviera una exclusiva variedad de té de alta montaña. Al parecer, hubo un error en algún lugar, al igual que Anya se equivocó con Oleg. Es lamentable, pero no hay forma de solucionarlo. ¿Cómo aceptar que mientras ella cuida a su padre paralizado, Oleg está en otro lugar con Leroy, quien rechazó el té y comenzó a guardar apresuradamente sus pertenencias en una bolsa deportiva negra? Entre los recuerdos y las desilusiones, Oleg escogió para su esposa unos vaqueros de talle alto que acababa de descubrir en la tienda y le insistió en que se los probara. Sin embargo, ella optó por llevar un vestido de verano de un vibrante tono naranja durante sus vacaciones en la playa, donde disfrutaron juntos. Este vestido lo había adquirido específicamente para trabajar en los archivos, ¿se lo pondrá de nuevo si la contratan en el mismo lugar tras su despido repentino? Si logra explicar adecuadamente las circunstancias de su regreso, es probable que la vuelvan a contratar. Sería una excelente oportunidad, ya que las condiciones laborales allí son favorables. Los documentos antiguos no tienen la culpa de que ella haya escuchado a su esposo y se haya rendido. No debería haber actuado así. Por supuesto, ahora no tiene sentido reflexionar sobre eso después de una discusión, ya que, como se dice, las peleas no resuelven nada. Anya empacó sus cosas mientras reflexionaba sobre cómo la belleza interior no garantiza nada en una relación matrimonial. Ella se esforzó al máximo por su esposo y es positivo que Valeria no haya aparecido. Además, la niña demostró suficiente astucia para desalentar a su rival más cercano de esta forma y llamar la atención. Oleg conoce de una forma peculiar. En el momento en que recibe la llamada y descubre la reacción de la niña, cierra el cierre de su bolso, indicando que ya ha preparado todo. Aunque no desea regresar con su madre, se pregunta a dónde ir. El apartamento, que antes le parecía pequeño, ahora se transforma en una lujosa mansión llena de pacientes a los que Anya deberá atender en lugar de dedicarse a su cao y su propia vida. Con determinación, Plum agarró la bolsa por el asa y la colgó sobre su hombro, listo para partir. Con el ceño fruncido, se encaminó hacia la habitación con sus zapatos característicos y clavó la mirada en un punto lejano. Una persona vulnerable descansaba frente a ella en una cama especial y funcional. Anya recordaba cómo, meses atrás, había suplicado a Oleg que evitara colocar la cama en el centro de la habitación como un símbolo de sufrimiento y desamparo. Sin embargo, él había encontrado rápidamente una respuesta para silenciarla y aseguró que su padre descansaría mejor de esa manera. Ahora, observaba a Evgeny Mikhailích, quien yacía más pálido que Mel, reflexionando sobre lo que le depararía. Antes de este incidente, ella ya había cumplido con su propósito principal por el cual Oleg la incorporó a la familia y no la expulsó.
Cuando él amenazó con abandonarla, ella se dedicó a trabajar arduamente día a día, esforzándose por mantener todos esos objetos que guardaba en su bolso. Aunque no se recuerde que ella misma los adquirió, ya había ganado el dinero de alguna manera, trabajando para ello. Entonces, ¿por qué ahora le resulta tan complicado simplemente dar la vuelta y marcharse, sin olvidar, por supuesto, informar a su suegra por teléfono que a partir de ahora será ella quien se encargue de cuidar a su esposo? Los hombros, pero ella no es así. Oleg sabía perfectamente con quién podía hablar de esa manera y con quién no, y le dirigió la palabra en un tono ordenado, ya que ella es suave y flexible por naturaleza. Por eso, en este momento, no es apropiado golpear la puerta, darse la vuelta y abandonar la situación. Encontrar la manera de lidiar con esta persona no es algo sencillo. No es seguro que alguien esté dispuesto a hacerlo, a menos que sepan que a todos solo les interesa su dinero. Sin su visión empresarial y el bienestar familiar, todo llegará a su fin. Y sin el dinero de su padre en el banco, Oleg no. A ninguna Lera le llamará la atención, ya que seguramente hallará un novio más adinerado y con un futuro más prometedor fuera de Anya, reflexionó detenidamente. Observó a Evgeny Mikhailovich sumido en sus pensamientos, con sus ojos azules muy abiertos, parecidos a los de su hijo. Quizás no captó completamente la verdad de la situación, pero percibió que su nuera no se había preparado en vano para pasar la noche, permaneciendo vestida y con zapatos en la habitación. Estaba lista para hablar y explicarle que se marchaba, sabiendo que su esposa e hijo la mirarían con nuevos ojos. ¿Cómo podría explicárselo? A una persona enferma no se lo entregarán, ¿dónde se encuentra? Quizás sea otra vez que Lera requiere algo, como verificar que Anya ya haya dejado atrás el refugio desolado y que de ahora en adelante la calle esté despejada, la madre. El número de teléfono del suegro se mostró en la pantalla y Anya emitió un suave gemido. No, en este momento no era lo que necesitaba para hablar con ella. Ella se resistía a contestar el teléfono de BC, que continuaba insistente. Por alguna razón, Anya se veía incapaz de tomar la llamada, no le apetecía en absoluto. En la quietud de su pequeño apartamento, con una decoración tan común como la de una película como Requiem por un sueño, los tonos del teléfono sonaban como trinos al recibir la tercera llamada. Anya llegó a una determinación y de inmediato activó el altavoz en su teléfono. Quería que Evgeny Mika también estuviera presente para escuchar. Era importante para ella que él entendiera cuando se negaba a ayudarlo a mejorar. Y eso sucedería. Al parecer, ya lo habían descubierto desde esta noche, insinuó la suegra de manera sutil. Es lamentable que Anya haya decidido distanciarse del teléfono que Olesa mató. La responsabilidad recae en ti por haberla empujado hacia los barrotes con tu trato desconsiderado. Ahora, las consecuencias de tus acciones se hacen evidentes, ya que en los próximos minutos la conversación aclarará por completo la situación. Oleg eligió un momento inoportuno para molestarla. En un bar, una persona fue agredida porque parecía estar mirando al héroe de manera inapropiada. Resultó que el agresor no estaba muy familiarizado con las normas de conducta social. La madre finlandesa, que era policía, fue asesinada. La persona que atendió la llamada marcó, y Anya se dio cuenta de que ahora sería la viuda de Anna. Esa noche quedó grabada en su memoria por mucho tiempo. Anya se vio atrapada en el apartamento, sintiéndose vulnerable y desamparada, cuidando de Evgeny Mikhailovich mientras duraba la investigación. Los sucesos se sucedieron y surgió una urgencia, lo que llevó a la joven viuda a recibir una suma de dinero de los progenitores de su difunto esposo como parte de la herencia. De esta manera, pudo hacer realidad su propio anhelo al hipotecar un diminuto apartamento de una sola habitación. Ana logró un empleo en los archivos, pero laboraba arduamente durante las noches y los fines de semana para saldar con calma su deuda con el banco. Decidida a no privarse de nada, los padres de Oleg vendieron su negocio y se marcharon de la ciudad. A la joven nunca le preocupó su porvenir, mostrando desinterés por ello. Tiempo después de la tragedia, comenzó a socializar. Un chico que conoció en el trabajo, un chico sencillo y modesto, Pavlik, de una familia pobre, le gustó a Anya por su sonrisa sincera y un deseo completamente transparente de mejorar su vida. Los jóvenes están felices. La madre de Aniña cree que su hija tiene toda la razón.
Además, ya ha sufrido graves quemaduras y siente lástima por su joven y fuerte hija que tuvo que pasar por esto. A través de altibajos inimaginables para encontrar su felicidad personal, aunque la experiencia de la vida le dice a su madre que es exactamente con un hombre como pasa, ¿su hija puede construir una familia feliz en todos los aspectos? Además, Anya ahora tendrá un techo sobre su cabeza, lo que significa que nadie se atreva a reprocharle a Valeria, quien la llamó entonces y así aclaró todo lo sucedido después de que Anya nunca se conociera en persona. Ella no estuvo presente en el juicio donde se juzgó al asesino de Oleg. En ese momento ella ya. Intenté cambiar a otra cosa, pero de toda esta historia la niña aprendió las prioridades correctas para ella. Nunca debes permitir que te exploten ni te hagas nada. Imponerlo a Zack es exactamente como recolectar cosas para irse y no volver nunca más.